Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas tardes. Eh, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Me presento, mi nombre es Emilio Osorio. Eh, Hoy vamos a hablar en este webinar sobre cómo superar los obstáculos de la transformación de DevOps. Es un tema que me apasiona. Mi responsabilidad dentro de mi organización es ayudar a nuestros clientes precisamente a lograr que esas transformaciones se den, ¿no? Eh, eh, Me da mucho gusto poder estar con ustedes compartiendo esto porque, a diferencia de algunos otros webinars que hemos estado haciendo en el pasado, donde hablamos de prácticas técnicas y proponemos herramientas y soluciones específicas, ahora vamos a hablar de temas que yo considero que son del máximo valor para todos aquellos que nos toca fungir como agentes de cambio y liderar procesos de transformación. Eh, Les cuento un poquito acerca de nosotros, para los que no nos conocen. Eh, yo soy el consultor principal y fundador de Sistemas Humanos. Sistemas Humanos fue fundada en 2005. Llevamos ya más de 15 años ayudando a organizaciones con un único foco que ha sido el mismo a lo largo de toda nuestra historia, que es ayudar a los sistemas humanos de las organizaciones que crean sistemas tecnológicos a hacerlo mejor, con mejores resultados, porque al final de cuentas los resultados son los que permiten que sigamos trabajando en nuestros productos, pero también convirtiendo la experiencia de desarrollar software en una experiencia agradable, una experiencia con una buena calidad de vida y que nos permita desarrollarnos además como personas. Esa es un poco la propuesta de valor básica de sistemas humanos. Um, el día de hoy estoy muy contento de poder compartir con ustedes este tiempo porque yo en lo personal, desde los 25 años, hace 25 años, me dedico a desarrollar, a arreglar, a desfacer entuertos y muchas veces apagar incendios de sistemas empresariales de software, sistemas de misión crítica. No sé por qué el karma, el destino, lo que sea, siempre me pone enfrente proyectos complicados, proyectos que alguna otra compañía no terminó. Y ahora agradezco mucho toda esa experiencia porque me ha enseñado muy bien cuáles son los errores que cometemos las organizaciones a la hora de intentar hacer grandes cambios. Y lo que he visto a lo largo de mi carrera han sido muchos cambios. Cuando yo empecé a trabajar en desarrollo de software para empresas, teníamos tecnologías de punta en ese entonces como Visual Fox Pro o Power Builder, Oracle Forms, que probablemente ya muchos de ustedes ni los conocen, pero eran esencialmente ambientes de desarrollo donde hacías cliente-servidor. Tenías un cliente y te pegabas una base de datos y no había sistemas distribuidos ni nada. Ese fue mi inicio de carrera. Me tocó la gran transición a los sistemas distribuidos con Java y hicimos muchos procesos de transformación ayudando a equipos a usar Java con esa idea de escribir una sola vez y correr donde fuera. Todo el cambio de arquitectura que eso significó. Y después me tocó de Java meterme ya de la mano de Sun Microsystems, en donde tuve la oportunidad de colaborar durante muchos años, 5 o 6 años, y creo que fue una gran escuela porque Sun me permitió en México y en otros países llegar al punto donde podía yo hablar con la gente que tenía los problemas en el desarrollo de software y mostrarles un poco el valor de por qué la orientación a servicios era buena. Algunos de ustedes con esa edad probablemente recordarán que la arquitectura orientada a servicios no sobrevivió en la manera en la que nosotros la veíamos y lo que sobrevivió fue esta visión de microservicios y este cómputo nativo en la nube, ¿no? Entonces, nos ha tocado acompañar a equipos en esas transiciones. Nos ha tocado convertir a Cessnas en Boeings mientras está volando. Y lo que me da mucho gusto a estas alturas del partido es que ver que todas esas cicatrices son perfectamente válidas en esta transformación que tenemos adelante de nosotros, que es la transformación de voz. Y de eso les quiero platicar un poquito, ¿no?
La idea es que de esta conversación es que empecemos desde cero, desde tal vez qué es DevOps, qué significa, y vayamos rápidamente entendiendo cuáles son los obstáculos que tenemos y luego viendo patrones de solución. Patrones de solución que mi expectativa es que los podamos conversar, que puedan preguntar, que podamos hablar si esto es algo que ven en sus organizaciones. Y para eso les suplicaría que utilizáramos la herramienta de chat. Ahí puedo ver sus chats y también la herramienta de preguntas que está en la parte de abajo de su Zoom. La transformación DevOps. El objetivo de la transformación DevOps, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Y por qué se llama transformación? Bueno, nosotros conocemos el ciclo de desarrollo de software. El ciclo de desarrollo de software es un ciclo muy estándar, es un ciclo que todos conocemos, que empieza con el análisis, un análisis de factibilidad, diseño de arquitectura, desarrollo de software, pruebas y despliegue, ¿no? Este ciclo de desarrollo de software es un ciclo que siempre se va a tener que hacer. Mucho de lo que yo he escuchado en los últimos años, hablando con equipos que están empezando su transformación hacia ágiles, hacia DevOps, es esta creencia errónea de que los métodos ágiles acaban con la cascada. No es así, no es así. La cascada como proceso secuencial siempre se va a tener que dar. Es un proceso que tiene que ver con la causalidad. No puedo desplegar algo que no he probado, no puedo probar algo que no he desarrollado, no puedo desarrollar algo que no he diseñado y no puedo diseñar algo que no es prioritario para el negocio, que no es factible hacerlo a partir del análisis de requerimientos. Entonces, el, el proceso de desarrollo de software es de naturaleza secuencial. Lo que han hecho los métodos ágiles y DevOps enmarcado en eso es lograr que este proceso de desarrollo secuencial ahora inicie igual con una planificación, construcción, pruebas, que se hagan los releases, pero ahora se extienda esta filosofía de desarrollo a una parte donde normalmente el proceso de desarrollo no entraba, que es la parte de operación y monitoreo. Entonces ahora se concibe esto como un ciclo permanente de desarrollo. Ese es el gran cambio de DevOps, ¿no? Este ciclo completo de desarrollo, lo que DevOps nos dice es que se tiene que optimizar de forma completa y que todas las personas que trabajemos aquí debemos de trabajar colaborativamente para poder hacer que las cosas que van a pasar por aquí, las funcionalidades, las correcciones de bugs, los cambios de emergencia que tenemos que hacer en nuestro software en producción, se puedan hacer lo más rápido posible. Porque entendemos que la velocidad es con lo que competimos hoy en día. Ese es el proceso en el que esencialmente estamos. DevOps tiene unos principios, no es la idea profundizar mucho en el concepto de DevOps, más que en los obstáculos. Los principios son como una cultura de responsabilidad compartida, ya operaciones y desarrollo no son enemigos, tienen esa cultura de responsabilidad compartida, tiene un principio de automatización, de automatizar lo más que se pueda de todo el proceso para no invertir labor humana en cosas que puede hacer un script. Tiene una visión de métricas, de medir aquello que es importante, de medir si estamos logrando hacer despliegues a producción sin errores, medir el tiempo que nos estamos tardando en desplegar y el tiempo que nos estamos tardando en hacer un rollback en caso de que haya un problema. Nos habla también de la importancia de gestionar el valor, de gestionar el flujo completo de valor y de diseñar todo para que falle, ¿no? Eso es DevOps como mindset y como concepto. DevOps es un concepto que ya tiene al menos unos, diría yo, 8 o 10 años, y lo que hoy en día se considera como el estado del arte en DevOps es incluir todas las prácticas de seguridad informática que cada vez son más indispensables en el proceso, ¿no? El DevSecOps. Y un motivo muy importante por el cual incluir seguridad en DevOps es que si estamos en un entorno regulado, como la mayoría de nuestros clientes que son del sector financiero o de telecomunicaciones y tienen que hacer pases a producción, pues la seguridad es parte de sus procesos de cumplimiento de normas que tienen que seguir y generalmente al dejarlo fuera, pues matamos el esfuerzo de DevOps. Entonces, si queremos ser DevOps de verdad, siempre tenemos que tener la visión de seguridad. Entonces, ¿qué hemos encontrado a lo largo del tiempo? ¿Y qué nos dicen los analistas? Bueno, los analistas nos dicen que el 75% de las iniciativas
que se hagan en DevOps en 2022 no van a dar los resultados esperados. Cualquiera que haya pasado por un cambio tecnológico, ya sea de Java, de SOA o de la nube, probablemente se sentirá muy familiarizado con estas estadísticas. La mayoría de los procesos de transformación tecnológica, donde hay que cambiar plataforma, donde hay que cambiar prácticas de desarrollo, no dan los resultados esperados. ¿Por qué no dan los resultados esperados? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Hay muchos analistas, nosotros tenemos mucha experiencia trabajando en Latinoamérica y tenemos información de Latinoamérica, pero preparando este webinar dije, bueno, las condiciones que tenemos en Latinoamérica no necesariamente son las condiciones que se tienen en la industria. Me meteré a buscar y validaré si lo que yo estoy viendo en el mercado latinoamericano es lo mismo que se ve en otros países. Y bueno, la noticia es que realmente no tenemos muchas diferencias entre el primer mundo y nosotros con respecto a cuáles son los problemas principales de implementar DevOps, ¿no? Hay muchos estudios, yo les estoy citando aquí de Sonatype, de GitLab y de Atlassian, que son empresas que se dedican a proveer al mercado de DevOps, pues cosas muy escandalosas, como el 75% que no da los resultados indicados que nos dice Gartner, o el 85% que nos comparte Atlassian, de empresas que están experimentando barreras para adoptar DevOps, ¿no? La falta de capacitación, la infraestructura legada, que es inamovible, la cultura organizacional, el estado de madurez, son cosas que quien les diga que las organizaciones que hacen DevOps no los están pasando, les están mintiendo. Porque eso es lo verdaderamente difícil de DevOps. Lo fácil es implementar las herramientas. Lo difícil es que funcionen. Y entonces lo que nosotros estamos encontrando en el mercado, y tal vez fue parte de la motivación de hacer este webinar y contarles un poquito de esto, compartirlo de ustedes, es que estamos llegando a organizaciones que quieren hacer cosas de DevOps, pero no están pudiendo conseguir el apoyo organizacional para lograrlo. Se tiene una idea genérica de qué es lo que se quiere hacer, a lo mejor ya se hicieron algunos primeros esfuerzos de implementar alguna herramienta, de implementar alguna práctica, pero no se puede escalar. Llega un momento donde ya no se puede seguir mejorando porque hay obstáculos que nos aparecen infranqueables, que pensamos que probablemente no tiene ninguna otra organización en el mundo porque somos únicos y aquí me tocó trabajar y aquí me tocó vivir y qué pena hasta que se retire el director que no está entendiendo de qué va, no vamos a poder hacer nada y nos desanimamos. Nos desanimamos, la gente talentosa que ya le enseñamos todo lo que tenía que saber de DevOps, probablemente en menos de 3 meses, cuando ya se ve que no se va a mejorar, va a conseguir un trabajo en algún lugar donde sí quieran hacer DevOps, si quieran hacer las cosas que él quiere trabajar y cómo las quiere trabajar. Y el mercado de DevOps es un mercado muy competido ahorita. Yo les diría que probablemente los skills de ingenieros que tienen capacidad de integrar Delivery Pipeline con DevOps son los más demandados que hay en el mercado hoy en día. Así que si alguno de ustedes está pensando en hacer un cambio de carrera, es un momento ideal para cambiar a DevOps porque se necesita toda la ayuda del mundo. Pero lo que sucede en la organización, una vez que esa primera oleada de transformación DevOps no da resultado, no tiene los mejores, es que se volvió un caos. Y como no hubo resultados concretos, no hubo un caso de éxito así súper sonado de un equipo que se sepa en Radio Pasillo que logró mejorar la calidad de su desarrollo o por lo menos irse a trabajar, a descansar más temprano, pues entonces la gente se empieza a resistir. Y la implementación o la transformación hacia esta nueva forma de hacer las cosas se convierte en una guerra de guerrillas. Todo el mundo hace el esfuerzo porque no le toque a su proyecto meterse a eso de DevOps y por otro lado los directivos tienen estas presiones de justificar que ya compraron OpenShift o que ya compraron lo que sea y no se pueden meter a DevOps. Entonces encontramos muchas organizaciones atoradas con fuga de talento y la causa de todo esto es muy sencilla y ese es como que el objetivo principal de esto. A nosotros, a los líderes de las organizaciones que nos corresponde guiar este proceso de mejora y de transformación, nadie nos enseñó cómo transformar. Nadie nos dijo cuál es el orden adecuado, nadie nos entrenó
para transformar organizaciones. Particularmente la gente de sistemas, estamos muy afinados, muy puestos a punto para controlar, para ejecutar, para ir rápido. La verdad es que este tema de la agilidad ya es como un estándar, pero seguimos teniendo este enfoque heroico de resolver las cosas, ¿no? Quieres que algo salga, pones a este líder de proyecto que se la sabe de todas, que es un tigre, y te saca el proyecto. Pero no necesariamente esos líderes son los líderes que tienen capacidad de transformar. Entonces hay una diferencia, hay una falta de entendimiento de cuál es el problema que estamos queriendo resolver. Lo que nosotros hemos encontrado, y es, yo les diría una preferencia personal, yo soy de la generación que nos enseñaron a hacer arquitecturas orientadas a patrones. Parece ser que eso ya no está tan en boga el día de hoy, pero los patrones a mí me resultaban una herramienta para pensar importante, en el sentido de poder abstraer de los síntomas que está presentando la organización, de cosas como esta de tengo problemas para ajustarme, ajustarse a la cultura organizacional, o no sé cómo comunicarme con los demás, que son síntomas que aparecen en las organizaciones que nos impiden avanzar. Hay una diferencia entre el síntoma y la causa. Entonces, para poder encontrar soluciones que verdaderamente funcionen, un enfoque orientado a patrones para entender cuáles son los patrones de falla de DevOps y entonces poder utilizar soluciones estandarizadas que han funcionado bien en otros entornos, ese es el modelo que quiero seguir y el que seguí para realizar esta presentación. Entonces, ¿cuáles son los patrones que nosotros hemos encontrado, sobre todo en nuestro trabajo en México, de obstáculos para DevOps, ¿no? El primero, no me siento muy orgulloso en decirlo, pero nosotros vemos docenas de organizaciones de desarrollo al año y a lo largo del tiempo hemos visto cientos. Y algo que hemos encontrado que es muy común es que las organizaciones están tratando de hacer DevOps, compran las herramientas, algunos hasta invierten en cursos de capacitación, pero de pronto DevOps no da el resultado deseado. Y cuando rascamos un poquito, cuando hacemos assessments con ellos, cuando trabajamos con ellos en las causas, pues nos damos cuenta que a veces se quieren hacer cosas que no estás como preparado para hacer, ¿no? La gente no tiene las habilidades, no hay un entendimiento común de para qué estamos haciendo esto y cuál es el valor de negocio que nos va a dar, pero sobre todo, y esto es el eje de este patrón, hay una inmadurez técnica, ¿no? DevOps para lo que sirve es para agilizar el proceso de desarrollo de software, pero si no estamos haciendo bien el desarrollo de software, pues aunque tengas mucho DevOps arriba, no va a funcionar. Entonces hay un tema de inmadurez que tenemos que aceptar en nuestras organizaciones. No tenemos las mejores prácticas de ingeniería de software. Es un tema importante. Otro tema importante es la resistencia al cambio. Esto lo encontramos casi en todos lados a donde vamos. Donde nos piden ayuda para transformar, nos encontramos que están lidiando con alguna forma de resistencia al cambio. Desde resistencia abierta, política, que se discute y que se sabe, hasta una resistencia táctica manifestada en base a pretextos para no meterse al tema del cambio, ¿no? Entonces, vemos mucha ausencia de colaboración. Este concepto central que debería de ser el básico en cualquier esfuerzo de DevOps, que es somos un solo equipo, negocio, desarrollo y operaciones, trabajamos como un solo equipo y tenemos responsabilidad compartida. La mayoría de las organizaciones no lo tienen. Y no solamente no lo tienen, cuando analizamos sus planes de crecer DevOps nos damos cuenta que ni siquiera lo consideran. Pareciera ser que este tema de colaboración es algo que aparece solito como los hongos, que no hay que hacer nada y no hay que gestionarlo. Y creo que el no gestionar adecuadamente las responsabilidades, no gestionar cómo hacer, cómo diseñar el proceso en el que estamos trabajando, tratando de adaptarlo para minimizar la resistencia al cambio, es algo lo que hemos encontrado que es un patrón de falla de la mayoría. Yo les diría que casi el 100% de las organizaciones cuando llegamos. Otra cosa que es muy común y definitivamente esto sí tiene como una correlación con la escala de la organización, con qué tan grande es la organización, pues es los procesos burocráticos, ¿no? Los procesos
burocráticos, pues sabemos que no agregan mucho valor, que generalmente retrasan y que una cosa importante es que se llega ahí porque la gente hace bien su trabajo, no porque la gente haga mal su trabajo. Un proceso burocrático generalmente es un proceso que las personas que diseñaron cada paso del proceso consideran que es el mejor paso del proceso que se puede dar. Y esa es la manera en la que se integran esos procesos, ¿no? Con las mejores apuestas de cada área, del business analyst, del project manager, del desarrollador, del tester, del QA, en las organizaciones grandes, cada uno es un silo y cada uno define ese pedacito del proceso considerando que eso va a ser lo mejor para su iniciativa. Estos procesos burocráticos muy fragmentados hacen que los equipos de desarrollo tengan como esta sensación como de que vas a salirte o alguna oficina pública a tratar de pasar un despliegue. Hay que hacer muchas cosas, hay que cambiar hacer mucha gestión y luego las métricas que tiene cada área de la organización son diferentes. Por ejemplo, las operaciones los miden por el número de nueves que tienen sus sistemas en producción. Es decir, premian a la gente de operaciones porque los sistemas nunca tengan fallas y nunca salgan de línea. Y hasta hoy en día, en prácticas como ITIL, eso es lo que se gestiona, los niveles de servicio, y hay una visión muy clara en que esos niveles de servicio se tienen que cumplir. Entre más grande es la organización, más importante es esto, porque puede haber incluso hasta implicaciones legales. Tenemos clientes que si dejan de dar servicio en la red telefónica, pues los multan por millones de pesos por cada segundo que dejaron de dar servicio, ¿no? Entonces es entendible esa cultura de, de fijarse en la operación, pero eso lo que crea es que los procesos de desarrollo nunca pueden ir rápido. Entonces esos procesos burocráticos también los encontramos en casi todas las organizaciones grandes. Cosas que también estamos encontrando que son obstáculos para DevOps es la deuda técnica. La deuda técnica es esencialmente todo aquello que tenemos en producción, pero que está puesto en producción de una manera que nos cuesta trabajo mantenerlo o nos produce problemas de operación. Todo eso, toda esa deuda técnica que en algunos casos, por ejemplo, yo hoy en día considero que sistemas monolíticos en Java con máquinas virtuales de 32 gigas de RAM para que jale y procesos de despliegue de los componentes del orden de 60 a 90 minutos, yo los considero deuda técnica. Aunque los hayamos amado cuando los hicimos hace 15 años, hoy en día son deuda técnica. Hoy en día no deberías de tener esos tiempos para salir a producción, y mucho menos nada más para desplegar algo, ¿no? Y por último, otra gran guerra santa que hemos visto en las organizaciones que tienen el tema de DevOps es este tema de la estandarización de herramientas, ¿no? Esta visión que se tiene en las grandes corporaciones de utilizar las economías de escala, de hacer un service, un ULA, un Universal License Agreement con algún mega proveedor de software y que entonces todos los equipos de desarrollo que trabajan en esa organización aprovechen el beneficio de que la plataforma de desarrollo les salió muy barata o en algunos casos regalada, ¿no? Entonces consideramos que las herramientas de desarrollo son cosas que no tenemos que evaluar en base a valor, sino que tenemos que evaluar en base a costo. El menor costo es lo que nos funciona. Cualquiera de ustedes que haya trabajado mecánico o carpintería sabe que hay una diferencia muy importante en el valor de las herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos desbloquear esto? Si tenemos patrones de falla, que creo que les deben de ser familiares a todos, debe de haber patrones de solución. Y eso es exactamente lo que quiero yo compartirles, ¿no? ¿Qué patrones de solución nosotros hemos encontrado que nos ayudan a ir más adelante y a resolver cada problema, ¿no? Entonces, el problema de inmadurez organizacional es un problema que tiene que ver con que probablemente queremos echar a andar una práctica o una herramienta y nuestro equipo puede que no esté listo para esa práctica o herramienta. El patrón de solución es siempre tener en cuenta si vamos a hacer algo de naturaleza transformadora, sea DevOps o lo que sea, que necesitamos un proceso orgánico de cambio. Y que este proceso orgánico de cambio no es lineal, no siempre se va a mejorar, a veces vas a mejorar un poco y vas a empeorar porque al mejorar una forma de hacer las cosas, por ejemplo, mucha gente decide
que lo primero que se tiene que hacer en DevOps es automatizar los despliegues, porque los cánones dicen que tenemos que automatizar los despliegues. Pero cuando automatizamos los despliegues nos damos cuenta que somos increíblemente rápidos para desplegar software que está mal. Y entonces empezamos a tener muchos problemas en producción. Y entonces empezamos a tener problemas que representan un retroceso que hace que la gente se desanime. ¿Por qué? Porque no entendimos claramente en qué punto de la cadena del delivery pipeline, en qué punto y en qué práctica nos convenía empezar. Y de pronto no puede ser una receta igual para todos los equipos, porque no todos los equipos tienen los mismos problemas, todos tienen diferentes problemas. Entonces, hay muchas cosas que puedes hacer. Puedes mejorar el pipeline, puedes monitorear, puedes implementar integración continua, automatización de pruebas, puedes implementar recuperación automática, pero lo que estamos viendo es que no hay una guía de cómo hacerlo. Y esa es la parte importante. Tenemos que empezar donde estamos. Tenemos que efectuar el cambio de acuerdo a la situación particular en la que estamos. Yo durante mucho tiempo, cuando fui joven, me rehusé en mi juventud a basarme en modelos de madurez. Cuando en mi juventud yo trabajaba en puros equipos chicos y era de estos líderes inspiracionales que me quedaba toda la noche trabajando con mis programadores hasta que sacar la solución. Y pues la madurez de mi equipo no me importaba tanto, la sabía yo en cualquier momento, sabía yo en qué momento estábamos. En una organización con 200 proyectos simultáneos no se tiene esa ventaja, ¿no? Entonces, la primera recomendación que nosotros les hacemos es, existen varios modelos de madurez. Nosotros particularmente trabajamos con dos, uno que se llama DASA y el modelo de Scaled Agile, que es parte de lo que usamos para habilitar las transformaciones, son los modelos que manejamos. Y en estos modelos, en todos ellos, lo que ustedes van a encontrar son diferentes formas de medir cómo está su equipo en cada una de las prácticas. Esto es esencialmente un mapa de prácticas con diferentes niveles de madurez. En el caso de SAFe, por ejemplo, este modelo de madurez te da las prácticas que tendrías que tener para cada una de las fases del proceso de desarrollo, desde entender cómo construir lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, con cosas como, por ejemplo, hacer pruebas, design thinking y todo lo demás, hasta las fases gruesas del desarrollo de software, que es en sí mismo el desarrollo, la construcción, el pase de despliegues, pasando por todas las estrategias que se tienen que seguir para habilitar el despliegue continuo, que no es lo mismo desplegar a producción que hacer un release. Un release se debería de hacer tiempo después de desplegar a producción, no en el momento que despliegas a producción, porque si despliegas a producción y haces el release a tus clientes al mismo tiempo, pues siempre vas a tener mucho más riesgo de fallar que si pudiste probar el cambio en producción antes de hacer el release. El release on demand es justamente eso, cómo nosotros vamos midiendo lo que hicimos, el valor de negocio, y cuánto tiempo nos lleva y cuáles son los problemas donde estamos. Entonces, el patrón de tener una adopción orgánica esencialmente quiere decir no utilicemos una receta secreta, una secuencia de pasos para implementar DevOps. Hagamos lo contrario, demos de elementos a sus equipos para hacer un assessment y que ellos sepan dónde están. Los modelos de madurez, ahora que tengo 50, me gustan mucho porque me proveen una guía. ¿Qué guía? Si mi organización está aquí, yo no puedo optimizar una sola área. Para que el modelo de madurez funcione y para que la transformación funcione, yo tengo que ir incrementando por niveles. Entonces, esto me permite optimizar el flujo en el nivel donde mi equipo está. No tiene mucho caso que yo automatice los releases y los haga automáticos si, por ejemplo, no tengo pruebas automatizadas. Porque entonces, si no tengo pruebas automatizadas, me voy a tardar semanas probando. Da lo mismo si automatice los releases o no. Entonces, muy importante la guía de cómo a nivel de cada equipo se tiene que avanzar, tiene que ser en base al nivel de madurez del equipo. Segundo patrón, la transformación voluntaria, un esquema de transformación voluntaria como un antídoto a la resistencia al cambio. ¿Sí? La resistencia al cambio, ¿por qué se da? ¿Sí? La resistencia al cambio se da porque los humanos, y en general todos los primates, al menos para los que creemos en la evolución, nuestro cerebro, la capacidad de cómputo de nuestro cerebro cognitiva, aproximadamente el 90% de nuestro cerebro está puesto a punto para detectar riesgos y solamente el 10% está puesto para mejorar nuestro bienestar, nuestra calidad de vida. Es decir,
somos más propensos a actuar sobre cosas que nos dan miedo a cosas que nos van a traer un beneficio. Si nuestros líderes entendieran eso desde el principio, se darían cuenta que no todos los equipos se van a querer subir a las cosas nada más porque vamos a estar en un estado mejor, ¿sí? Tiene que haber, para que se pueda transformar, la voluntad de transformarse. Eso es lo que es importante. Tiene que ser significativo para el equipo que se está transformando esa transformación. Entonces, ¿cómo hacemos que esa transformación sea significativa? Bueno, la manera más sencilla de hacerlo es tener un proceso de transformación que se exponga a los diferentes equipos o a los diferentes flujos de valor y que ese proceso de transformación se pueda tomar o no de forma voluntaria. Bueno, y si haces de forma voluntaria, ¿cómo yo sé que alguno va a querer? Probablemente nadie quiere. Todo el mundo tiene más trabajo del que puede hacer en los siguientes 3 años como para meterse a implementar herramientas, hacer modernización de arquitecturas, containerizar las aplicaciones. Nadie tiene tiempo para eso, ¿no? Nadie tiene tiempo en los equipos de desarrollo. Pero a lo mejor lo que pasa es que tenemos que entender que esta transformación voluntaria no tiene que iniciar en sistemas. Para que la transformación sea voluntaria, el equipo de sistemas, el equipo de TI, el equipo de desarrollo, todo el value stream, tiene que entender cuál es digamos, el beneficio que van a obtener. En un proceso, este es el proceso que nosotros tenemos, en el proceso de discovery, nosotros hacemos ese encaje, hacemos el match de la demanda de transformación con la necesidad real del negocio, ¿sí? El programador puede estar muy inconforme porque le tocó mantener código que no hizo ellos y el código está bastante lamentable, ¿no? Por ejemplo, hace poco nos tocó ver una arquitectura de un sistema monolítico que migraron a microservicios con el resultado total de 4 microservicios. Esa fue la migración del monolito a microservicios que se hizo. Hay 4 mega microservicios y así les dejaron el software, ¿no? Entonces nadie disfruta hacer eso, entonces el programador siempre va a querer corregir eso. Pero el negocio a lo mejor quiere corregir otras cosas. Y si no hay un match entre lo que el equipo técnico ve como solución y lo que el negocio quiere, la transformación no se va a dar. Entonces tenemos que hacer esas dos cosas. Tenemos que matchar la necesidad de negocio con la necesidad técnica de mejorar la calidad de su desarrollo del equipo y lograr eso. ¿Cómo logramos eso? Pues descubriendo. Este proceso de descubrimiento implica dos cosas. Por un lado, que los equipos descubran para qué les sirve DevOps. Y por el otro lado, que el equipo que está asistiendo a esto, un equipo de habilitación de DevOps, un equipo de, digamos, responsable del onboarding de DevOps, que no es lo mismo que el equipo DevOps del equipo. DevOps son prácticas. Lo ideal en el entorno perfecto sería que cada equipo de desarrollo se metiera a DevOps y hiciera DevOps. Pero también conocemos algunos patrones de algunas organizaciones que hacen gerencias o direcciones o equipos de DevOps que proveen el servicio de DevOps as a Service. Yo no digo que uno esté bien y el otro esté mal. Los cánones agilistas dicen que deberían de hacer DevOps todos los equipos. Sin embargo, he visto que funciona también a veces centralizar y ya a esta edad, la verdad es que entiendo que muchas veces el camino es el punto medio. Y el punto medio es dejar que los equipos hagan lo que se necesita, pero que el proceso de orden sea coordinado. Que haya personas responsables de hacer discoveries para ver en qué value streams es más importante implementar DevOps o no. Y que una vez que se haya decidido que se quiere hacer, entonces preparemos. ¿Qué quiere decir preparar? Quiere decir encontrar la lista de las mejoras que queremos hacer y prepararnos para resolver la primera. La teoría de restricciones nos dice que en un flujo secuencial como es el desarrollo, siempre hay una restricción, la más importante del flujo. Y esa restricción, la más importante del flujo, generalmente es la que más sufren los equipos de desarrollo. Y de ahí se saca el capital emocional y transformacional para que el equipo de desarrollo quiera hacerlo. Identificamos entre negocio y desarrollo y operaciones cuál es aquello que nos está causando la mayor cantidad de problemas y nos preparamos a resolverlo. ¿Qué quiere decir? Nos capacitamos en la mínima funcionalidad que necesitamos, en la mínima práctica que necesitamos para resolver eso. Y lo resolvemos. Lo resolvemos en un sprint, lo resolvemos en 2 sprints. Y entonces, quienes sean que estén gestionando la mejora, que puede ser el propio equipo, puede ser un organismo centralizado, una comunidad de prácticos, un centro de excelencia, lo que ustedes quieran,
tiene que tener su propio roadmap para hacerlo. Y con eso reducimos la resistencia. Nadie tiene resistencia a que le quites una muela que está infectada. Nadie tiene resistencia. Sabes que si te la quitan te va a dejar de doler. Y este es el enfoque con el que nosotros podemos lograr una transformación voluntaria. Ya entrados en gastos, esta transformación voluntaria tiene que crecer de forma orgánica. ¿Qué quiere decir? No podemos empezar con 25 equipos. Tenemos que empezar con un equipo. Y a ese equipo de voluntarios que están dispuestos a echarse el boleto de meterse a esta cosa que es completamente nueva, a ese equipo le tenemos que dar todo el apoyo y tenemos que cacarear esos éxitos. Porque para que la transformación siga siendo voluntaria, necesitamos que haya una segunda generación de equipos que levanten la mano y digan, yo sigo. Al hacer un esquema de transformación voluntaria, eliminamos la resistencia organizacional. Porque no estamos tratando de que alguien se cambie. Lo que sí nos conviene es que este proceso de onboarding, los que ya decidieron que se van a subir, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Tenemos que descubrir, tenemos que preparar, tenemos que asegurarnos que se inician bien las prácticas y una vez que se inician bien las prácticas tenemos que asegurarnos que no reviertan. Porque una vez que las echas a andar, en los primeros 3 meses generalmente surgen los problemas. La resistencia al cambio, áreas con las que no teníamos y tenemos que acompañar ese proceso para que pueda salir adelante y finalmente, después de 3 o 6 meses de que las prácticas estén estabilizadas, podemos empezar a mejorar. Este es un enfoque de onboarding que se puede hacer por práctica en DevOps y que hemos visto muy buenos resultados en organizaciones que tienen equipos que lo gestionan. Otra cosa muy importante para habilitar la transformación voluntaria es este concepto de shift left, ¿no? Les hablé hace un momento de este ejemplo de llegamos y queremos mejorar automatizando los despliegues, porque es como el gran éxito de DevOps, ¿no? La canción del verano de DevOps es automatizar los despliegues, pero en realidad automatizar los despliegues está muy al final del ciclo. Hay mucho más valor empezar a automatizar cosas como pruebas unitarias, empezar a automatizar cosas como definición correcta de requerimientos o gestión. Dentro del enfoque de DevOps de mejorar todo el ciclo, hay mucho más valor en poner atención en el inicio del ciclo de DevOps más que en el final. En el final lidamos con consecuencias de errores que se hicieron en el inicio. Entonces, esto va un poco en contra de la tendencia de mercado que nosotros estamos viendo, donde los proveedores de herramientas automatizadas de despliegue te venden que desplegar más rápido es lo que necesitas. Si lo necesitas, si llegas al despliegue con la calidad necesaria para que no vaya. Entonces, mucho trabajo hace falta en México, en Latinoamérica, en la automatización de pruebas. Es sorprendente la cobertura cero de pruebas automatizadas que tienen la mayoría de las empresas en México. Vamos a hablar un poquito por qué. Organizar alrededor del valor sobre procesos burocráticos. ¿Qué quiere decir? Organizarnos alrededor del valor quiere decir que todas las personas que están involucradas en el desarrollo de una solución tecnológica deben de coordinarse en un programa de esa condición tecnológica, no con sus propios jefes. ¿Sí? Eso rompe completamente el esquema de cómo se organizan hoy las empresas. Me ha tocado con tristeza escuchar que en algunos grandes corporativos, incluso hay directores que prohíben el concepto de value stream. O sea, que está prohibido referirse a estas cosas como un flujo de valor. Porque referirse como un flujo de valor implícitamente, pues da pie a que nosotros nos organicemos a través de un flujo de valor. Está prohibido organizarse en base a un flujo de valor. ¿Qué significa organización flujo de valor? Bueno, primero hay que entender cómo operan las empresas. Las empresas tienen flujos operacionales. Por ejemplo, si tienes que dar un crédito, hay una serie de personas en el banco que interactúan y ejecutivos responsables de esas fases del proceso que interactúan en el flujo que sigue el cliente a lo largo de ese agregado de valor, que es darle un crédito. Pero estas personas trabajan con sistemas y estos sistemas que están aquí abajo, estos sistemas son mantenidos en un proceso de desarrollo en el cual en el proceso de desarrollo entran equipos diferentes. Unos equipos están haciendo business analysis, otros están desarrollando, implementando, otros están probando y otros más están operando. Todas las personas de negocio y todos los desarrolladores que participan en todos los sistemas que tienen que ver con el negocio de crédito tendrían que estar organizados a través de este flujo de valor. En el caso de SAFe, esto es un Agile Release Train. En otros modelos se llama flujo de valor o programa o equipo de equipos, como le quieran llamar.
pero todas las personas que tienen que ver con otorgar créditos se organizan alrededor de eso y tienen mecanismos para coordinar su trabajo y están dedicados al soporte de esto. Esta organización alrededor del valor no quiere decir que vamos a cambiar la estructura organizacional, para nada. Esta estructura organizacional ya se da. O sea, este flujo de valor ya está así, simplemente que no tomamos decisiones en base a eso. Lo que hacen la mayoría de los frameworks es proveer una organización virtual, una forma de coordinar ese flujo de valor. Y yo les puedo decir que en el mundo de DevOps, lo que está en boga ahorita, el más grande insight que hay hoy en día en el estado del arte de DevOps es el value stream. 2022 va a ser el año del análisis de value streams, porque eso es lo que hace sentido, organizarnos alrededor del valor. Entonces, ¿cómo transformar alrededor del valor? Bueno, en lugar de agarrar y decir, este equipo que hace desarrollo acá abajo, lo voy a meter a que haga DevOps, empezamos arriba. ¿Qué quiere decir? Empezamos haciendo una alianza con algún área de negocio operativa, que nos encantan las áreas de negocio porque generalmente tienen presupuesto, cosa que los de sistemas normalmente no tenemos. Entonces, identificamos un área de negocio que sea amigable, que tenga intención de mejorar o de obtener resultados disruptivos. Identificamos los sistemas que ubican, que están en esas áreas de negocio, identificamos a los equipos y las personas que desarrollan esos sistemas y después identificamos los value streams de desarrollo que tenemos que subir a un modelo de gestión global. Se darán cuenta que para poder hacer esto y lograr que los diferentes departamentos cedan personas o tiempo para organizarse alrededor del valor, es algo que probablemente no podemos hacer desde la mitad de la organización. Tenemos que ir arriba. Tenemos que ir con el director de ventas. Tenemos que ir con el director del negocio para el cual estos sistemas se soporten y proponérselo a ellos. Aquí es donde se nos cae la pelota la mayoría de las veces. Nuestros interlocutores de sistemas no se sienten empoderados. Sus propios líderes no les dan el camino para hablar con estos líderes de negocio y organizarse alrededor del valor. Iris, ¿cómo estás? En 2 o 3 minutitos voy a tener tiempo para contestar sus preguntas, si son tan amables de ponérmelas por ahí, y las voy a contestar nada más para que los que se tienen que ir puedan alcanzar a ver el contenido completo, y si quieres hablar también te voy a dar la oportunidad, Iris. Entonces, transformar por flujos de valor es un buen patrón. Les recomiendo leer el sitio Scale de Agile Framework para entender cómo funciona un programa, un Agile Release Team. En algún otro momento podríamos hacer un webinar acerca de eso, ¿no? Si les interesa. Otro patrón de solución que se tiene que seguir es priorizar habilitadores, ¿no? Versus deuda técnica. ¿Qué quiere decir priorizar habilitadores desde DevOps? En la gestión de cualquier producto de software, y digo nada más para que quede claro, en Ágiles, en DevOps, creemos que existen los productos de software, nunca los proyectos de software. Los proyectos son herramientas contables para pagar el desarrollo de software. Lo que existe es un producto y por lo tanto se gestiona un producto. Ese gestor de producto, en organizaciones un poco más avanzadas en el agilismo, se llama Product Manager, pero en organizaciones tradicionales se llama negocio. Hay alguien de negocio que decide cuál es la funcionalidad que se tiene que hacer. Normalmente el foco de esta persona es el cliente. Si hay deuda técnica, nuestro gestor de producto, nuestro product manager, muchas veces ni siquiera lo entiendo. ¿Sí? Ni siquiera entiende qué cosa es lo que está fallando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que empoderar a nuestros roles de ingeniería y de arquitectura y tenemos que llegar a acuerdos con gestión de producto y explicarles por qué les conviene hacer cosas como, por ejemplo, implementar pruebas unitarias y ponerlas en el backlog. ¿Sí? A este esquema de acuerdo entre tecnología y negocio para mejorar el delivery pipeline, la arquitectura que se está haciendo, se le llama asignación de capacidades. ¿Y qué es lo más práctico que se puede hacer de todas las cosas que ustedes pudieran llegar a hacer en sus líneas de desarrollo que pudieran implementar mañana? Esto es lo que más valor de negocio les daría. Esto generalmente para alguien que preguntó que si existe un orden, bueno, no existe un orden, lo que existe son patrones de falla y usando la teoría de restricciones uno decide qué va mejorando, pero la pregunta realmente es ¿de dónde saco el tiempo y el presupuesto para mejorar? Yo puedo darme cuenta que está fallando, pero ¿cómo le hago para mejorar? Y la solución a eso es esto.
lograr un acuerdo entre producto e ingeniería donde se haga una asignación de capacidad para mejora. La mayoría de las organizaciones modernas planean en un scope de 3 meses, a lo mucho. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Que cada 3 meses los líderes técnicos y los líderes de negocio decidan un porcentaje que se va a asignar a corregir la deuda técnica, corregir cosas que nos restan velocidad, un porcentaje que se va a crear para habilitadores, por ejemplo, la implementación de una nueva infraestructura de control de versiones, la automatización de releases, la implementación de un esquema de pruebas automatizadas, todo eso son habilitadores, y cuáles son para nuevas funcionalidades. Y la idea es que el Product Owner priorice en el orden en el que se van a hacer las cosas, pero las áreas de ingeniería definan qué cosa es lo que se tiene que hacer, porque ellos son los que saben que se tiene que hacer. Hay un desbalance muy común entre negocio y tecnología. Generalmente negocio manda y tecnología obedece. Lo que se ha visto que funciona es que sea un consenso. Por supuesto, el negocio tiene que llevar el liderazgo, pero cerquita, cerquita, aquí, como un alfil, tenemos a nuestros líderes técnicos diciéndonos, hay que invertir en mejorar eso, porque si mejoramos eso vamos a poder ir 3 veces más rápido. Y eso es un poco la promesa de DevOps. La promesa de DevOps es reducir a 1/3 el tiempo de desarrollo, reducir a 1/3 el costo, reducir a 1/3 la tasa de defecto. Si en tu organización no quieren hacer eso, no vale la pena que te metas a DevOps, porque el cambio en DevOps es tan profundo, tan radical, con respecto a estamos trabajando, que si no vas a ganar algo, un orden de magnitud más grande, pues la gente no tiene el esfuerzo, no pone el esfuerzo para hacerlo, ¿no? Otra cosa muy importante, además de darles tiempo, es, sobre todo en corporaciones, tienen infraestructura, tienen tecnología, tienen hasta presupuesto para capacitar a las personas. Lo que no tienen es un sistema que se pueda poner en DevOps. ¿Por qué? Porque se desarrolló en Java 1.7 hace 15 años. Es un monolito gigantesco que solamente sabemos que opera, que no se cae, que ya casi no se le puede hacer mantenimiento porque tuvimos muy malas experiencias. Ya pasaron 3 proveedores diferentes por ahí y ya lo que se dio mejor es no meterle mano porque nos quedamos sin operación si se cae. Entonces tenemos esta idea de que la única manera que vamos a poder implementar DevOps es si tiramos ese software a la basura y lo hacemos de nuevo. No es cierto. Hay maneras de hacer, de destazar el monolito poco a poco. Los últimos 5 o 6 años en sistemas humanos, en la parte técnica de sistemas humanos, lo que hemos estado haciendo es enseñarle a las organizaciones cómo usar patrones como el de estrangulamiento para ir construyendo nueva funcionalidad al lado de los monolitos y cómo ir extrayendo la funcionalidad que tiene más vitalidad, la que tiene más cambio de los monolitos a servicios que se puedan poner en contenedores y que puedan habilitar la estrategia de DevOps. Esto, desafortunadamente, muchos gentes de negocio y muchos técnicos ni siquiera sabemos que se puede hacer. Y esta es la manera en la que tú puedes pasar una organización que tiene toda su infraestructura en monolitos a una infraestructura de microservicios sin tener que parar o hacer grandes inversiones y sobre todo no perder el conocimiento de negocio que tiene la gente que está manteniendo esto. Entonces, modernizar aplicaciones es posible si no lo hacemos Big Bang. Ese es el gran mensaje. No tenemos que hacer migraciones Big Bang porque implican más riesgo y nunca nadie tiene tiempo para hacerlos. Finalmente, el último patrón es estas guerras terribles que hay con el tema de la estandarización de herramientas. Y yo lo que creo que nos está pasando aquí como industria es que estamos haciendo mucho énfasis por estandarizar las cosas correctas, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que estandarizar? Lo que tenemos que estandarizar es la gestión de la mejora. Eso sí tendría que ser común para todos los equipos y para todos los delivery pipeline. Oye, ¿que tenemos que reducir el tiempo de salida al mercado? Sí. ¿Que tenemos que reducir qué porcentaje de fallas tenemos en nuestros procesos de despliegue? Por supuesto que sí. Oye, ¿nos conviene tener todo eso en un dashboard? Por supuesto que nos conviene tener todo eso en un dashboard, en una sola herramienta, porque eso nos permite saber a nosotros como líderes qué equipo necesita mejorar qué cosas. Y entonces en este proceso de transformación voluntaria, donde hay un equipo responsable de habilitar esa transformación, estas métricas estandarizadas le dicen dónde tienen que apuntar y qué es lo que tienen que hacer. Es la guía para decidir qué resolver. Desafortunadamente, vivimos un entorno muy diverso. Cada equipo de desarrollo tiene diferentes herramientas hasta que llega alguien con una visión de reducción de costos y dice, no, compremos una sola licencia de cosas para hacer todo lo demás.
La estandarización tiene que estar en las métricas, la estandarización tiene que estar en las prácticas. ¿Sí? Tú tienes una práctica de planeación, tienes una práctica de seguimiento, tienes una práctica de codificación, de integración continua, de despliegue, de releases, de monitoreo, de respuesta a incidentes. Estas son prácticas. Todos los equipos que tienen software que agrega valor al negocio deberían de tener estas prácticas. Y estas son las prácticas que se deben de estandarizar. Lo que no deberíamos de estandarizar son las herramientas, porque no es lo mismo estar trabajando en COBOL, estar trabajando en Node, estar trabajando en Java, a estar trabajando en Oracle Forms. Cada una de esas herramientas probablemente tiene cosas diferentes. Si tú estás trabajando en un entorno on-premises, probablemente utilizas algo parecido a Jenkins para desplegar en tus ambientes. Pero si estás trabajando con una aplicación cloud native, probablemente no tenga sentido que no uses las herramientas que tiene de despliegue como contenedores Amazon. Entonces, este foco de estandarizar para ahorrar la economía a escala nos mete en problemas que no deberíamos de tener. Lo que sí tenemos que tener, y aquí va un poquito tal vez el comercial, es una plataforma que te sirva como un ERP donde puedas integrar todos esos datos y te dé esos datos para mejorar, que en el caso de nosotros, de Atlassian, lo que usamos es Jira para habilitar eso en las organizaciones. Jira permite integrar prácticamente cualquier herramienta decente de DevOps a un solo entorno de desarrollo y darle seguimiento junto a las historias de usuario a lo que estás construyendo. Entonces, aquí el mensaje es estandaricemos prácticas, estandaricemos métricas de mejora, no estandaricemos herramientas, no es necesario. ¿Sí? Entonces, en resumen, hay patrones de problema como inmadurez técnica que se resuelve con una adopción orgánica, la resistencia al cambio que se resuelve teniendo inteligencia y colmillo a la hora de hacer la transformación y lograr un esquema de transformación voluntaria soportada por la organización. Tenemos procesos burocráticos, que esos procesos burocráticos generalmente se dan porque tenemos una organización dividida en silos, cada una tratando de hacerlo bien, pero con su optimización local, mejorando solamente para su área, no para el sistema. ¿Cómo lo mejoramos? Organizándonos alrededor del valor. Tenemos temas de deuda técnica, sistemas que no podemos transformar o que no tenemos tiempo. ¿Cómo lo resolvamos? Ayudándole al negocio a priorizar los habilitadores, haciéndole entender por qué conviene invertir ahí y luego dándole un mecanismo soportado por nosotros de cómo hacerlo poquito a poquito. Pagos semanales para pagar poquito. Esa es la manera en la que se hace DevOps en la vida real. Y por último, estandarizar herramientas que representa un problema porque no una misma herramienta les va a servir a todos con estandarizar los métodos de mejora, los métodos de gestión. Entonces, ¿cómo podemos ayudarles? En esta ocasión, a los asistentes de ese webinar les vamos a hacer llegar una invitación por correo electrónico, pero también que lo sepan aquí. Hemos tenido bastantes buenos resultados y clientes satisfechos con un programa de assessments que empezamos a hacer. Al principio, queríamos tan solo conocer las necesidades y luego nos hemos dado cuenta que hemos podido revitalizar las iniciativas de DevOps a través de ese proceso y también entendemos que para muchos de ustedes hasta no entender qué cosas se tienen que resolver es muy difícil pedir presupuesto, así que decidimos mejor dejar de cobrarlo y ofrecerlo gratuito para ustedes. La idea es tener la oportunidad de sentarnos con ustedes y con su equipo, tal vez unas 4 o 6 horas en 2 o 3 sesiones, entender un poco su value stream, entender un poco cuáles son las estrategias de solución en el momento donde están, que podrían servirles y a partir de ahí hacerles un mapa y un roadmap. Habrá cosas a lo mejor que ustedes tengan que hacer por ustedes mismos. Habrá cosas que tengan que hacer terceros y habrá cosas que les podemos ayudar nosotros. En las que podamos ayudarles nosotros, lo haremos con muchísimo gusto, pero de todas maneras este servicio es sin costo. Entonces vamos a probar un par de meses, a ver cómo nos va con esto, así que aprovechen. De mi lado es todo. Muchísimas gracias por su tiempo y quedo muy pendiente de sus preguntas, de sus comentarios. Si alguien quiere hablar, también le puedo dar posibilidad de hablar. Iris, si andas por ahí y aún todavía tienes intención de hacer una pregunta, estoy todo abierto. Entonces voy a empezar a procesar las preguntas que tan amablemente me están poniendo en el icono de Q&A que tienen en su barra de Zoom. Entonces, ¿cómo saber si estoy en el momento adecuado para implementar DevOps en mi organización? Maravilloso. Tenemos que entender cuál es el problema que DevOps resuelve. DevOps resuelve el problema
de cómo acelerar mis pases a producción lo más posible, que no nos tardemos 6 meses o 3 meses en poner software en producción. Todo en DevOps está diseñado para que podamos hacerlo esto de forma continua, en cualquier momento, varias veces al día. Y mi organización en este momento está teniendo dificultades porque el negocio quiere que entreguemos más rápido de lo que estamos entregando, probablemente estamos preparados para DevOps, pero el negocio tiene que querer entregar más rápido de lo que estamos entregando. Si la necesidad del negocio no está identificada, no va a haber apoyo en la organización para que podamos hacer esa mejora. No se va a querer pagar el costo porque no se tiene una relación entre cuál es el beneficio del negocio y esto. Eso es, yo le diría, el principal factor para determinar si estamos listos. ¿Existe un orden en el que deba atender los obstáculos para implementar DevOps de forma exitosa? Pues el orden en el que los vimos aquí, de inmadurez tecnológica, como inicio y terminando en estandarización de herramientas, realmente está ordenado en base a frecuencia. Es decir, hemos encontrado mucho más inmadurez tecnológica que problemas de integración de herramientas. Entonces, no existe un orden. Mi recomendación es que se haga un assessment muy sencillo. Hay cosas que pueden hacer ustedes mismos o les podemos ayudar a hacer ese assessment que los ayude a ubicar en qué momento están de sus prácticas técnicas de esa base. Y después de lo que esté más abajo, vemos cuáles son las consecuencias del negocio y la consecuencia del negocio más importante es la que atendemos. Entonces, cada equipo, cada organización, cada delivery pipeline tiene su punto de entrada para la transformación. En algunos va a ser despliegues, en otros va a ser requerimientos, en otros va a ser pruebas, en otros va a ser construcción, codificación. Depende mucho, pero un assessment basado en un modelo de madurez les puede ayudar a determinar dónde está. Muchas gracias por sus preguntas, ¿no? Oscar nos dice, para acorpar dependencias de terceros en equipos de desarrollo y pruebas, he estado trabajando en la creación de ambientes de APIs virtualizados, microservicios, las personas. Sin embargo, a pesar de sus servicios que se pueden integrar en flujos de DevOps, no he visto ni mucho apoyo ni mucho material en general. Sí, sí, Oscar. Yo creo que em, el movimiento hacia tener APIs que puedan ser consumidas y poner una capa de interacción, una estrategia de API management o una virtualización de los APIs para que se pueda apuntar a diferentes lugares, es de las mejores cosas que nos ha traído la tecnología moderna, porque podemos hacer milagros con eso, podemos incluso no tener que migrar sistemas completos, sino empezar a migrar por regiones, por tipos de usuario y mandar transacciones a un sistema a otro, y esa capa de redirección de APIs es lo mejor que se puede hacer en esos casos. Una herramienta, yo te diría que es como la navaja suiza, la virtualización de APIs del desarrollo moderno de software. Sin embargo, si nuestro negocio no entiende, si nuestro product manager no entiende por qué eso nos va a hacer ir más rápido, va a reducir la dependencia entre las capas y va a hacer que podamos tener diferentes versiones de nuestros aplicativos funcionando en todo momento, es muy difícil que vayan a conseguir el apoyo para hacerlo. En cuanto a documentación, si nos contactas por el WhatsApp, te puedo a lo mejor mandar alguna referencia que tenemos nosotros de eso. Es algo que hacemos bastante cotidianamente, el implementar sistemas de gestión de APIs. Muchas gracias, Oscar. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. De mi lado, recordarles que todas nuestras presentaciones y webinars, tenemos ya varios de temas de DevOps, de Safe, de Ágiles, están puestos en nuestro canal de YouTube. Ya pueden verlo. Hola, Hervey, qué gusto verte y saber de ti. ¿Sí se puede hacer DevOps? Nos pregunta Hervey. ¿Es factible DevOps en equipos con poca madurez dentro de un gobierno estatal? Por supuesto que sí. O sea, nosotros podemos hacer DevOps desde cero, porque DevOps es un mindset, es una forma de gestionar la tecnología. Por supuesto, no podemos hacer prácticas avanzadas de DevOps, como por ejemplo tener feature flags o dark releases, que son prácticas muy avanzadas de DevOps que requieren incluso una modernización de la arquitectura de las aplicaciones con un equipo principiante, pero sí que puedes
plantearte con un modelo de madurez de la mano cómo ir dotando de madurez por niveles, ¿no? Cosas muy sencillas, prácticas básicas de control de versiones. Control de versiones no quiere decir que pongas GitLab o Git, lo que quieras, o Bitbucket. Control de versiones quiere decir que el equipo entiende cómo tener un esquema funcional de control de versiones que no tiene nada que ver con la herramienta, sino cómo se van a organizar. Control de versiones, automatización de pruebas, integración continua son como los básicos con los que se puede empezar, y yo te diría que es como la infraestructura para construir a partir de ahí, pero claro que se puede, y échanos una llamada y vemos cómo te ayudamos también. Me daría mucho gusto volver a trabajar contigo. Bueno, si nadie tiene otra pregunta adicional, pues eso, recordarles que estamos a su disposición. Les vamos a mandar por correo las grabaciones. La expectativa de este webinar también fue hablar de estos temas que seguramente pueden ser cosas interesantes a conversar con diferentes líderes. Si pueden compartirles esta grabación, nos ayudará muchísimo. En septiembre, aún no definimos la fecha, vamos a tener un webinar de automatización de pruebas. Vamos a seguir un poco con la misma línea que hemos tenido en nuestros últimos webinars mensuales, que es demostrar cómo implementar automatización de pruebas usando como base Atlassian y Jira, ¿no? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para hacerlo? Y bueno, creo que por el momento es todo. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Me dio mucho gusto verlos por aquí y espero les haya sido de utilidad.